Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente una vez más con ustedes. Gracias a Dios por este sol tan bonito que nos acompaña. Estamos hoy día miércoles 6 de enero del 2021 y estamos justamente aprendiendo acerca de esta promesa. Mi presencia irá contigo y te dará paz. Pero antes de eso estamos conociendo nosotros el contexto en la cual, por qué Dios mencionó esta palabra a Moisés, esta promesa. Y hemos entendido justamente que para que la presencia de Jehová pueda acompañarle, el pueblo de Dios tenía que dejar su pecado, el pueblo de Dios tenía que arrepentirse de su pecado, tenía que tener un verdadero arrepentimiento en el corazón. En esta mañana vamos a ver que el pueblo de Dios comenzó a clamar, comenzó a buscar de la presencia de Dios después de haber limpiado su vida, haber hecho un examen, un autoexamen en su vida, comenzaron a clamar a Dios. Veamos en el capítulo 33 del libro de Éxodo, en el versículo 7, dice la palabra de Dios: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento, y lo llamó al tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés estaba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantó cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Esta es la manera como encontramos, según el relato bíblico, que Moisés comenzó a clamar de la presencia de Dios. Pero qué interesante saber que Moisés se fue a un lugar alejado. Moisés salió de ahí, de donde se encontraban, para buscar de la presencia de Dios. Y yo quiero invitarles a cada uno de ustedes, hermanos, a que podamos hacer lo mismo, a que podamos buscar un lugar en el cual podamos clamar de la presencia de Dios. No sabemos qué cosas irán a suceder este año. Podemos nosotros apelar, como dice la palabra de Dios, al trono de gracia y buscar su misericordia, su gracia del Señor, su favor y sobre todo de su presencia en nuestras vidas. Amados hermanos, una de las cosas importantes que podemos ver es que Moisés no se quedó de esta manera. Moisés sabía que el pueblo de Dios había pecado y buscó del favor de Dios para con su pueblo. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando Moisés salía del tabernáculo, todo el pueblo buscó al Señor desde sus casas, desde sus hogares, desde sus tiendas, dice la palabra de Dios. Lo mismo podemos hacer este año, que cada uno en su hogar pueda orar al Señor para buscar su favor. Dicho sea de paso, los días jueves a las 7 de la noche vamos a empezar nuestra oración con todos ustedes a partir de las 7:30 de la noche. Desde el hogar, desde cada hogar podemos clamar a Dios. Ya no hay excusa de no entrar al Zoom y buscar de la presencia de Dios juntos. Dice la palabra de Dios, todo dice la palabra de Dios en el versículo 8. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual en pie a la puerta de su tienda, dice. ¿No es cierto? La tienda representaba su casa, y miraba en pos de Moisés hasta que entraba en el tabernáculo. Bueno, nosotros podemos mirar en pos de Jesús, mirar a Cristo y clamar para que haya misericordia en este año y que el Señor continúe haciendo su obra. En el versículo 9 dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés.
Entonces la idea, hermanos, la idea en esta mañana es que esa columna que representaba a Dios justamente en ese tiempo y que ahora el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestras vidas. Solo necesitamos avivar el Espíritu Santo a través de la oración y de su palabra. Pero es interesante saber que dice la palabra de Dios que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Hoy en día ninguno puede hablar de esa manera, porque dice la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento cuando alguien hablaba con Dios, el fuego lo consumía, ¿verdad? Pero podemos entender ahora para nuestras vidas que nosotros podemos orar y buscar a Dios. Nosotros tenemos ese recurso, el Señor Jesús, en nuestras vidas, que es el sumo sacerdote, que nos permite entrar al lugar santísimo para justamente orar con Dios, para buscar el rostro de Dios. El Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote. El Señor Jesús es el intercedor, el que nos permite entrar al lugar y tener una relación muy personal con el Señor. Así que clamemos a Dios de su presencia, para que la presencia de Dios nos acompañe día a día. Dice el versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como cualquiera a su compañero, y él volvía del campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces esa es la idea, amados hermanos. La idea es que sigamos clamando a Dios y usemos a Jesucristo para entrar a su presencia. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga.